Bienvenidos estudiantes a una actividad más de aprendizaje. Ya finalizando el verano de nuestros aprendizajes, vamos a trabajar para finalizar el área de comunicación. Hoy, 24 de febrero, y conoceremos nuestra actividad a realizar. Bien, el nombre de nuestra actividad es el adverbio, la preposición y la conjunción. Se ve que va a estar muy interesante este tema, por eso presta mucha atención. Nuestra meta, identificar el adverbio, las preposiciones y conjunciones en las palabras y en este caso también en las oraciones. Pero es importante recalcar y recordar nuestros acuerdos. Estar atento a la explicación, trabajar con mucho orden y limpieza los productos o evidencias, disfrutar y practicar. Excelente. Ahora vamos a ver el siguiente cuadro. Vamos a hacer primeramente un recordatorio de los verbos para poder tratar el adverbio. Entonces, ¿qué son los verbos? Son palabras que indican acciones, así es estudiante, indican acciones y pueden expresar acciones en tiempo pasado, en tiempo futuro y en tiempo presente. Y el verbo dentro de la oración se encuentra formando el núcleo del predicado. Es decir, el verbo en la oración es el núcleo del predicado. Bien, vamos a ver entonces este cuadro que tienes en el compendio. Los accidentes del verbo son modo, tiempo, persona y número. ¿Qué quiere decir esto? Que el verbo, de acuerdo al tiempo, lo podemos conjugar en pasado, en presente o en futuro, ¿no? Como los ejemplos que tenemos aquí. Comí es un verbo conjugado en tiempo pasado. Como, un verbo conjugado en tiempo presente, y comeré, un verbo conjugado en tiempo futuro. El modo. El modo quiere decir la manera en que el verbo se está expresando y qué es lo que quiere transmitir ese verbo. Por ejemplo, si es un verbo que expresa una acción real, se le denomina que está el verbo en modo indicativo, ¿no? Como decir comiste mucho o de repente escribiste bastante. Son acciones que el verbo expresa, acciones reales. Ahora, cuando el verbo expresa un deseo, una duda, entonces estamos diciendo que el verbo está en modo subjuntivo. Quiere decir que puede ser ojalá, quizás, me gustaría. Entonces, en esta forma, el verbo cuando expresa un deseo o una duda está en modo subjuntivo. Y cuando el verbo está expresando una orden, es un verbo en modo imperativo. Como decir, come un poco de torta, recoge tu ropa, es un verbo en modo imperativo porque expresa un orden. Luego tenemos también el verbo, al conjugarse, debe considerar si se está expresando en primera persona, en segunda o en tercera persona. Las personas son yo, tú, él, ustedes, nosotros, ellos, ellas, ¿correcto? Entonces, cuando dice comí, está hablando en primera persona, ¿no? Pero cuando dice comiste o comieron, no, ya no habla en primera persona, puede estar hablando en segunda, puede estar hablando en tercera persona. Y el número quiere decir que el verbo también se conjuga si está en plural o está en singular. Si es una acción que van a realizar varias personas, entonces el verbo se expresa en plural. Si es una acción que realiza un solo individuo, el verbo se expresa en singular. Ahora vamos a desarrollar lo que nos indica aquí y para esto voy a cambiar de color la pluma y vamos a completar teniendo en cuenta lo que hemos hace un momento escuchado respecto al verbo. Entonces vamos a colocar acá que el verbo es la palabra, vamos a
escribir la definición de acuerdo a lo que hemos ido comprendiendo. El verbo es la palabra principal de la oración. El verbo es la palabra principal de la oración. Así es, estudiantes. El verbo es la palabra principal de la oración que expresa acción, también puede expresar sentimientos. Ustedes le agregan aquí estado porque a mí ya no me cabe por el espacio que tengo, que es muy limitado. Entonces ustedes le agregan aquí otra terminología, ya estado, etcétera. Ejemplo. Vamos a ver con un ejemplo. Tenemos ejemplos de verbo amar, camina. Son ejemplos de verbo, punto y coma, etcétera. Continuamos. Bien, ahora, habiendo recordado lo que es un verbo, vamos a pasar a lo que es el adverbio y vamos a leer la definición. Los adverbios temporales o de tiempo son aquellos que nos indican el momento en que se realiza la acción del verbo. Recuerden que son aquellos que nos indican el momento en que se realiza la acción del verbo. Y tenemos aquí unos ejemplos de estas palabras: ahora, antes, después, lejos. Justamente aquí, si ustedes observan, estas palabras nos están indicando un momento. Por ejemplo, ahora habla de un momento presente, antes hablan de un momento pasado, después habla de un momento futuro. Entonces, los adverbios temporales o de tiempo son aquellos que nos indican el momento en que se realiza la acción del verbo. Es decir, existen adverbios temporales de tiempo, pero también los adverbios se utilizan para unir o relacionar varios elementos en la oración. Vamos a completar entonces el cuadro de aquí. Dice, ¿qué idea te dan las siguientes palabras? Aquí. Cuando nosotros escuchamos el término aquí, se nos viene a la mente un lugar. Entonces, esta palabra nos hace referencia al lugar. Bien. Algo se encuentra bien, entonces nos hace referencia al modo. Hoy hace referencia al tiempo, justamente lo que estábamos mencionando hace un momento, referente a los adverbios temporales de tiempo. Más, prácticamente nos está indicando cantidad, ¿verdad? Nos indica cantidad. Muy bien. Luego tenemos sí, que viene a ser una afirmación, ¿no? El sí, que es una afirmación. Y luego tenemos el no, que es lo contrario de la afirmación, la negación. Bien. Vamos observando, miren, todas estas palabritas pueden ser posibles adverbios, también preposiciones o conjunciones. Por lo tanto, vamos a ver. Es decir, que existen adverbios que nos indican no solamente tiempo, sino también lugar, modo, etc. Entonces, decimos que el adverbio es la parte de la oración. Uy, salió muy grande esta letra, la vamos a corregir. Que el adverbio es la parte, vamos a completar acá, estudiantes, es la parte de la oración que expresa, ¿ya? Que expresa para modificar
ya, que expresa o sirve, ¿no? O sirve nos sirve para modificar, ¿no? Que sirve para modificar que sirve para modificar el verbo, ¿no? Modificar el significado del verbo. El significado, el significado del verbo. ¿Qué más? El adjetivo, ¿no? Ahora, y también o de otro adverbio. O también o de otro adverbio. Entre adverbios también se pueden modificar. También expresa precisión. Acá va precisión. Aparte que expresa precisión, también expresa pues tiempo, ¿no? Ya expresa modo y también puede o modificación, ¿no? O matización o ampliación, ¿no? Vamos a poner ampliación. Listo. De esta manera hemos completado. Ahora, ¿qué idea te dan las palabras que están en los recuadros? Inés y Elizabeth son amigas. Muy bien. Aquí hemos avanzado lo que es la idea de adverbios. Ahora tenemos Inés y Elizabeth son amigas y miel de abeja. Estas palabras que están encerradas están relacionando de alguna manera también la oración, le están dando un sentido. Muy bien. Entonces aquí tenemos una conjunción y una preposición. Ahora vamos a conocer qué son las conjunciones y las preposiciones. Muy bien. Pero para poder conocer mejor las preposiciones y conjunciones vamos a tener en cuenta esta parte del adverbio. El adverbio puede indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Si expresa el lugar, siempre vamos a encontrar adverbios del tipo aquí, ahí, allí, encima, debajo. Si expresa tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, después. Si expresa modo, bien, mal, regular, amablemente. Cantidad, más, muy, mucho, poco, bastante. Afirmación, sí, también, cierto, ciertamente. Negación, no, tampoco, nunca, jamás. Duda, quizás, acaso, probablemente. Vamos a completar entonces rápidamente este cuadro antes de continuar con las preposiciones y conjunciones. El adverbio, vamos a poner acá, es la parte de la oración. El adverbio es la parte de la oración. Y sirve para ampliar el significado del verbo, ¿no? Y sirve para ampliar el significado del verbo. Ampliar el significado del verbo. Muy bien, ustedes lo escriben bonito dentro de su recuadro. Muy bien, las clases de adverbios son de tiempo, lugar, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, pregunta. Vamos a poner acá cuándo.
señala dónde, ¿no? Menciona cómo, es decir, cómo sucedió, el modo, ¿no? Cómo, cantidad, cuánto, afirmación, sí, negación, no, duda, quizás, o quiso también. Muy bien. Ahora, ejemplo. Ejemplo con ahora, después, ¿no? Van a escribir aquí una oración con ahora o después. Puede ser aquí que puedan poner ustedes ahora canto. Y aquí van a crear otra oración con cualquiera de estos adverbios, con ahora o después. Pueden poner después, después cocino. Y si no, aquí le vamos a completar con más adverbios. Si no le hacemos una oración, también lo podemos completar con más adverbio y te puedes ayudar con el mapa conceptual que aparece en el video, que está a colores. Ahí también puedes obtener algunos otros adverbios y colocarlos qué más adverbios de tiempo hay, qué más adverbios de tiempo o de lugar hay y qué más adverbios de modo también hay. Muy bien, continuemos. El adverbio. Muy bien, en las siguientes oraciones añade un adverbio que funcione como complemento de las palabras subrayadas, luego di de qué clase es cada adverbio. Bien, quizás haya sobrevivientes. El médico vendrá acá. Muy bien, o vendrá aquí. También podría ser vendrá aquí, ¿no? Entonces este es un adverbio, este caso sería un adverbio de lugar. De esta manera lo vas haciendo. Afuera no había nadie, entonces este es un adverbio de negación. Muy bien. Roxana habla mucho. Es un adverbio de cantidad, ¿no? Muy bien. Y de esta manera se va completando con los adverbios. Puedes apoyarte con los adverbios del cuadro anterior. Subraya los adverbios del siguiente texto. Todavía hay esperanza para el bosque tropical. Varios países como Filipinas, Tailandia y la India han declarado que su deforestación es un problema nacional. Lo que tienes que hacer aquí es ir leyendo para que puedas ir identificando los adverbios. Entonces, vas a ir leyendo y teniendo en cuenta que existen adverbios de lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda, tienes que ir identificando. No dice, todavía hay esperanza para el bosque tropical. Ya. Varios países como Filipinas, Tailandia y la India han declarado que su deforestación es un problema nacional, ¿no? Entonces, el país que ha sufrido más, ¿no? Este puede ser un adverbio de cantidad, más. Deforestación, Brasil se enfrenta al problema. La formación de ciudadanos activos para defender los bosques es un aliciente. Si es posible, sí, es un adverbio de afirmación. De esta manera vas buscando detenidamente. Acá nuevamente se repite un adverbio de cantidad y así vas buscando detenidamente, teniendo en cuenta el mapa conceptual que yo te muestro al inicio, que está a colores, y el mapa conceptual que vas a completar en tu compendio. Y también puedes buscar en otras fuentes. Bien, ¿qué son las preposiciones? Viajamos en avión. Nos dan el siguiente ejemplo. En. Esta palabra resaltada en rojo ya nos están diciendo que es una preposición.
Y las preposiciones son palabras invariables, quiere decir que no cambian. No tienen ni número, género y persona. Se utilizan para relacionar palabras haciendo que una complemente a la otra. Ejemplos de preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Es decir, todas estas palabras no tienen número, no tienen género, ni tampoco se dirigen en primera, ni segunda, ni tercera persona. Bien, existen palabras, ya vamos a tener en cuenta esto, existen palabras cuya función, ya, existen palabras cuya función es enlazar, ya, existen palabras cuya función es enlazar. Dos palabras o dos grupos de palabras. Los elementos enlaces son de dos clases. Lo que tenemos en el cuadro: preposiciones. ¿Y cuál es lo otro? Conjunciones. Conjunciones. Muy bien. Listo. Punto. Y continuamos. Acá también nos muestran la variedad de preposiciones que podemos emplear y de conjunciones que existen. Bien, vamos a tener en claro qué son las conjunciones. Las conjunciones son palabras que cumplen en las oraciones la función de relacionar, lo que hace un momento hemos acabado de completar la definición. Algunos de sus elementos, es decir, relaciona algunos elementos de la oración y adquiere un sentido claro y preciso, es decir, a su vez le da coherencia. Bien, vamos a trabajar ejemplos de conjunción y preposición. Acá tenemos en nuestro cuadro una variedad de preposiciones y una variedad de conjunciones. Entonces, ¿qué nos pide en el número 1? Escribe la conjunción correspondiente en cada oración, sabiendo que ambas son palabras que enlazan para darle un sentido y mejor coherencia también a la oración. Entonces, solamente quiere que trabajemos con conjunción, es que así solo vamos a trabajar con lo del cuadro. Marta, Ana aprobaron el examen. Entonces podemos poner aquí. Sin embargo, ¿no? Podemos poner, sin embargo, Marta y Ana aprobaron el examen. ¿Ya? Vamos entonces a colocar así. Sin embargo, lo voy a escribir más despacio para que no se mueva la letra. Sin embargo, Marta y Ana aprobaron el examen. Ahora, Mirta es inteligente, pero podemos utilizar, a ver, vamos a ver qué tenemos acá. Pues que, porque por que quiere que utilicemos conjunciones, pero, podemos utilizar la conjunción pero es soberbia, ¿no? Porque hay una coma. Mirta es inteligente, pero es soberbia. O Mirta es inteligente, con que pues no. Lo más indicado es pero es soberbia. Pero soberbia. Ese es, lo vamos a eliminar. Mirta es inteligente, pero soberbia. Ya no necesita él es. Él no fue, ¿ya? Él no fue, podemos utilizar el adverbio con tal que, pues que, así que, porque, pues ya que, ella. Él no fue, podemos ser sin ella, ¿no? Puede ser sin ella, él no fue sin ella, aunque acá no está. La tostada,
¿ya? Y la mantequilla me gustan. Aquí también van a buscar una conjunción que le dé sentido a esta oración, y esto de aquí también, estas dos oraciones se lo dejo para ustedes. Ahora completo las siguientes oraciones con una preposición. Vamos a utilizar las preposiciones de aquí. Viajaste, ¿no? Sin maletas podemos utilizar. O sobre maletas, hasta maletas, entre maletas, también puede ser. Viajaste entre maletas, pero vamos a poner viajaste sin maletas. Correcto. Realicé la evaluación contra tus indicaciones, desde tus indicaciones, entre tus indicaciones, mediante tus indicaciones, ¿no? Vamos a ver también qué tenemos en el cuadro, según tus indicaciones. Según también es una preposición. Ya la palabra según también es una preposición. Entonces podemos realizar la evaluación según tus indicaciones. Y de esta manera podemos seguir completando con lo que tenemos acá, con lo que hay también en tu compendio. Recuerda que tienes un cuadrito en tu compendio y eso también puedes ver para ayudarte. Bien, entonces recordemos qué es el adverbio. Las palabras que expresan circunstancias de lugar, tiempo, acá es tiempo, no tempo, sino tiempo, modo y cantidad son adverbios. Por ejemplo, la voz sonaba lejos. Nos está indicando este adverbio, ¿no? De tiempo. La voz sonaba lejos. También de modo, también de lugar y también de cantidad. Pueden ser o clasificarse los adverbios. También son adverbios las palabras que sirven para afirmar, negar o expresar duda. Por ejemplo, sí, soy yo. Aquí está afirmando su identidad, ¿no? Por eso dice sí, soy yo. Bien, y aquí tenemos los adverbios, son palabras invariables y no tienen género, número y persona. Bien, ¿qué aprendiste el día de hoy entonces, estudiantes? Hemos podido recordar un poco sobre el verbo, que es una palabra que expresa una acción, sentimiento, estado, y que es el núcleo del predicado. Además también que el adverbio modifica al verbo, ¿no? Y que es parte de la oración. Y que la preposición, tanto como la conjunción, son palabras que enlazan y le dan sentido y coherencia también a la oración. Como lo hiciste, desarrollamos ejemplos en el compendio. Hemos buscado en algunas fuentes proporcionadas por este video, pero también te recomiendo buscar otras fuentes para que obtengas mayor información. ¿Y para qué te sirva? ¿Y para qué te servirá lo aprendido? Pues te servirá de mucho, porque cuando leas cualquier tipo de texto vas a poder identificar los verbos, los adverbios, las preposiciones o conjunciones que se utilizan en nuestras palabras. Felicitaciones por participar y estar atento o atenta. No olvides presentar y tus evidencias y consultar. De esta manera finalizamos ya nuestras actividades de verano. Hasta una próxima oportunidad.